Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches quizás, la hora en que cada uno, ¿verdad? Pues pueda escuchar este audio. eh, Siempre es de bendición cuando tenemos un tiempo para reflexionar, para poder estar, ¿verdad? Meditando en la palabra de Dios. En esta ocasión quiero compartir un poco acerca en el libro de Juan capítulo 4. Una historia que es muy conocida y que hemos leído quizás los que leemos regularmente la Biblia, la hemos leído varias veces, la historia de Jesús y la mujer samaritana. Y ahí en esta ocasión quiero compartirles, ¿verdad? Siempre deseando y anhelando que Dios bendiga la vida de cada uno. Y que mi anhelo y mi deseo es traer a su corazón de usted la confianza en Dios, traer a su corazón de usted la certeza de que Dios está contigo, con usted, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con cada uno de sus seres que usted más aprecia y ama. Y que todo lo que está sucediendo alrededor del mundo en esta ocasión, insisto, no es que se haya salido del control de Dios. Dios está en control de todo. Y damos gracias a Dios por eso, porque Dios es el creador del mundo y del universo y de todo lo que en el mundo hay, en el universo también, aún las estrellas. Dice que Él colocó cada una con sus manos y conoce a cada una por nombre. Imagínense si no podrá conocernos a cada uno de nosotros también. A cada uno nos conoce. Es necesario conocer a Dios de tal manera que podamos derramar nuestra confianza delante de Él, depositar nuestra confianza en Él. Es necesario creer en Dios, pero también es muy importante y muy necesario creerle a Dios. Creerle cuando Él ha dicho que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, todos. Y estos incluyen días grises, días soleados, días de regocijo como días de tristeza, días de abundancia como días de escasez, días de amargura como días de gozo. Dios está con nosotros todos los días. No es que solamente está cuando estamos contentos o cuando estamos de fiesta. Dios está con nosotros todos los días. Él está allí. Hay un canto hermoso, ¿verdad?, que dice que Dios es tan cierto como el aire que respiro, ¿verdad? Él está allí contigo. No lo puedes ver, pero eso no significa que no esté contigo. La gracia de Dios está sobre todo aquel que ha depositado su fe y su confianza en Dios. Y este tiempo de dificultad es un tiempo para crecer en la fe de Dios, crecer en conocimiento de Dios. ¿Cómo puedo yo confiar en Dios? Bueno, solamente conociéndole. ¿Y cómo puedo conocerle a Dios? A través de su palabra. Dios es un Dios poderoso. Hay atributos de Dios que solamente Dios los tiene. Dios es todo poder, ningún otro, solamente Dios. Dios es santo, solamente Dios. Dios es justo, Dios es misericordia. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está en todos lados. Es el libro de Isaías que la presencia de Dios cubre toda la tierra. Dios está en todos lados, así como está conmigo, está contigo. Así como está en México, está en Estados Unidos, está en China, está en todas partes. Ahí está Dios al mismo instante. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Dios lo sabe todo. Dios sabe por el tiempo que estamos pasando, Dios lo sabe. Y si tú estás pasando por tiempo de enfermedad, Dios lo sabe, Él no lo ignora. Si tú estás pasando por una situación de dificultad económica, Dios también lo sabe.
Entonces, si entendemos y creemos que Dios lo sabe, podemos confiar, pero también sabemos que es a Dios a quien debemos buscar y con quien debemos venir. Ahora, otro atributo que Dios tiene es que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios, nadie le puede decir por qué haces esto, por qué permites esto. Nadie le puede decir, ¿verdad?, cómo hacer las cosas. Dios las hace según su voluntad. Así que, entendiendo que Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso, pero que Dios es soberano, entonces, ¿cómo debo pedir? Pues de acuerdo a la voluntad de Dios, sabiendo y entendiendo que la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es perfecta. Así que confiemos pues en la voluntad de Dios y creamos a su palabra. Este tiempo, por difícil que se ve, por duras que están las cosas, es un tiempo bueno, porque si usted voltea y empieza a ver las cosas buenas que hay, mire, por ejemplo, quizás nunca había pasado tanto tiempo con su familia. Quizás habías dejado de conocer a tu esposa, porque no pasabas tiempo con ella más que regresabas del trabajo, te acostabas a dormir con ella y al otro día otra vuelta al trabajo. Y habías dejado de conocerla. Habías dejado de entender que también ella necesita de tu tiempo y que también ella necesita de tu cariño, que necesita de tu apoyo, de tu ayuda. Quizás habías dejado de conocer a tus hijos. Habías dejado de entender las necesidades de tus hijos, mas sin en cambio hoy que tienes el tiempo para estar con tu esposa, con tus hijos, puedes comprender la tarea tan difícil y tan dura que es para tu esposa el todos los días lidiar con la casa, el todos los días lidiar también con los hijos, ¿por qué no decirlo así? Porque es cierto que los hijos son una bendición preciosa que Dios nos ha dado, pero también hay momentos en que esas bendiciones se convierten en unos dolores de cabeza para los padres, y en este caso mucho más para las mamás, cuando están en casa, ¿verdad?, solamente dedicadas a cuidar y a velar el bienestar de la familia, de sus hijos, incluso tuyo, esposo. Pero hoy, mira, esa es una de las cosas buenas que Dios nos ha dado. A hoy estás en casa, a hoy puedes ver y ayudar a tu esposa, puedes escuchar y entender a tus hijos. Esa es una de las cosas buenas. Otra de las cosas buenas es de que hoy no tienes ninguna excusa para decir es que no tuve tiempo de ir a la iglesia. No tuve tiempo de reunirme con los hermanos porque hoy tienes todo el tiempo del mundo para en tu casa levantar un altar junto con tu esposa y tus hijos. Un altar de adoración a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios verdadero. Aquel que hizo los cielos y la tierra, dice el Salmo 121. Del cual viene nuestro socorro, en el cual hemos puesto nuestra esperanza. Y si no lo has hecho, te invito. Levanta un altar de adoración en tu hogar, en tu casa. Y cuando te digo levanta un altar de adoración, no te estoy diciendo que bajes imágenes y pongas ahí santitos. No, no, no. Adorar en espíritu y en verdad. Precisamente eso es lo que vamos a ver. Mira, Juan capítulo 4. Voy a tomar la lectura, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas hasta el versículo 24. Dice de esta manera. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Escuche, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la necesidad que tenía Jesús de pasar por Samaria? Vamos a ver y encontrarla. Dice, versículo 5, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar,
junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tratan entre sí. Fíjese, Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuál era la necesidad de pasar por Samaria? Él tenía un encuentro con esta mujer samaritana, la cual usted que ha leído la historia ya sabe, ¿verdad?, de qué clase de mujer era esta. Mas sin en cambio, aquí nos deja bien en claro, ¿verdad?, que el valor a la mujer no se lo dio un movimiento feminista, aquel que dice que logró, ¿verdad?, el valor para la mujer en 1973. No fue ese movimiento feminista, ni tampoco es el movimiento feminista de hoy en día, que hacen y deshacen, vandalizan en locales, tiran hasta bombas molotov, quiebran ventanas, saquean tiendas, todo dicen en protesta por buscar derechos a la mujer, cosa que no existe. La mujer tiene sus derechos igual que el hombre y ¿verdad?, a hoy en día. Tiene derechos civiles iguales. Pero en aquel tiempo, como en el tiempo de hoy, tristemente, a la mujer no se valoraba. La mujer era tomada como algo insignificante. Desafortunadamente, ¿verdad? Aún en los judíos traían arrastrando ese tipo de tradiciones. Pero más que nada aquí vemos, ¿verdad?, una mujer que era samaritana, mucho menos podía hablar con un judío. Entre ellos no se llevaban, no se toleraban entre sí. Mas sin en cambio, vemos que Jesús dijo: me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque era necesario darle a la mujer un valor y que sus mismos discípulos se dieran cuenta el valor que Cristo, que Jesús le estaba dando a esta mujer. Entonces, esta mujer representa a las mujeres. Y Jesús le dio ese valor tan importante de que delante de los ojos de Dios, tanto el hombre como la mujer somos iguales y valemos exactamente lo mismo. Así que encontramos como principio de cosas, ¿verdad?, que la mujer samaritana pues ya puso su argumento delante de Jesús cuando ella le dice, ¿verdad?, ¿cómo me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevan. ¿Cómo te atreves? Pero mire, respondiendo Jesús, y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿A qué agua se refería Jesús? A la palabra de Dios. Porque Jesús es vida. La palabra de Dios es vida. Dice que es viva y eficaz. Aunque también dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Pero la palabra de Dios trae vida al corazón del hombre cuando el hombre logra entenderla y logra, ¿verdad?, comerla para sí mismo, ponerla en su corazón y vivirla. La palabra de Dios da vida. Levanta al muerto, resucita a los muertos, muertos espirituales. A través de la palabra de Dios son resucitados, porque la palabra de Dios es vida y Jesús da vida. Amén. Así que entonces dice el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Muchas veces no podemos entender, no comprendemos. Y esta mujer estaba sin entendimiento. Ella seguía pensando que era un agua natural, que quita la sed natural.
Mas sin en cambio el Señor Jesucristo hablaba de una agua espiritual, la cual dice, ¿verdad?, que aquel que bebe de esa agua espiritual de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Espiritual. Vendrá a darte vida espiritual, una vida nueva en Cristo Jesús. Solamente la palabra de Dios. No es una religión. La mujer dijo, mira, yo soy samaritana, tú eres judío. Puso enfrente su religión. Es como, ¿verdad? He escuchado por allí algunos videos. Hay una actriz mexicana que dice estar muy orgullosa de su fe católica. Y quizás por allí alguien le ha hablado de la palabra de Dios y dice, por favor, ya no me hagan perder el tiempo. Yo estoy muy orgullosa de mi fe católica. ¿Por qué no mejor tratan de convencer a los que no creen en Dios? Bueno, dice que tiene una fe católica y luego saca por ahí otros videos en los cuales dice que ni siquiera puede conciliar el sueño. Bueno, aquí esta mujer puso una barrera, que era la religión. Oh, ¿cómo te atreves tú que eres judío? Yo soy católica. Digo, yo soy samaritana, perdón. ¿Verdad? La religión puede ser una barrera, es más bien, esa es la barrera más grande que Satanás ha usado para apartar al hombre de Dios. Porque no solamente puede haber una religión católica que te separa, no, y no tengo nada en contra de los católicos. Que Dios bendiga a cada uno y que cada uno Dios le pueda quitar la venda de sus ojos y un día puedan conocer la verdad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Pero también hay muchos que siguen una religión, es que yo soy evangélico, es que yo soy metodista, es que yo soy pentecostés, es que yo soy... Ponen la religión de barrera. Pero aquí no se trata de religión, se trata de Cristo Jesús. Es el único que puede darte esa agua viva y cambiar tu manera de vivir. Dice entonces el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Pregunto, ella no lo sabía, pero ¿habrá alguien más grande que Jesús? Por supuesto que Jesús es el más grande. Él es Dios. Jesús es Dios que vino a la tierra. Jesús es Dios encarnado. Jesús es el que vino a darnos a conocer al Padre, al cual nunca nadie ha visto, porque Dios es espíritu. Eso dice la Escritura. Mas sin en cambio ella no lo sabía. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, agua natural. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. ¿Cuál era el agua? La palabra de Dios. A través, ¿verdad?, de la palabra de Dios nosotros podemos alcanzar la vida eterna a través de Cristo Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Y bueno, eso lo tenemos muy comprobado. Precisamente en estos tiempos difíciles, lo que se escaseó primero fue el agua. Y cuando usted va a su refrigerador o en su bote de agua que tiene, echa agua en un vaso y la bebe, después de tomarla se refresca un poco, pero enseguida, ¿qué sucede? Volvemos a tener sed, porque esa es la naturaleza. Pero del agua que Dios nos da, el agua espiritual a través de su palabra, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Así que la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. No entendía aún, pero lo que sí ella pudo captar es que dijo, si tomando esa agua ya no tengo sed, entonces me voy a ahorrar la fatiga, me voy a ahorrar el viaje, me voy a ahorrar el trabajo de venir a sacar agua todos los días. Dame de esa agua, Señor. Quiero beber de esa agua, ¿verdad? Para no tener que estar yo viniendo aquí a sacar agua
todos los días, no tener el trabajo de hacerlo. Mas sin en cambio, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ya va entendiendo un poco. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire, el Señor Jesús le está revelando y le está diciendo, yo conozco tu corazón, conozco tu vida, conozco quién eres. Pero no le rechazó. Pero el Señor Jesucristo va a la raíz del problema. Tenemos a una mujer que ha tenido 5 maridos y ahora dice que vive con otro, pero ni siquiera está casada con él. Es decir, vive en unión libre. Pero cuando el Señor Jesús le revela su vida a ella y le muestra, entonces sale la religión, sale el orgullo, el supuesto orgullo de esa, dice esta actriz mexicana, ese orgullo católico. Sale el orgullo de su religión y se vuelve religiosa. Pero eso sí, no ha podido dejar, la religión no le ha podido quitar, ¿verdad? Esa manera de vivir. Ya lleva 5 y 6, pero ni siquiera está casada. Ahora, no quiero que vaya a pensar usted que estoy hablando contra el catolicismo, contra los católicos, no. Porque también dentro de la iglesia cristiana, dentro de las mismas congregaciones cristianas, hay entre comillas cristianos y cristianas que están viviendo en unión libre y que son partidarios del dicho ese que dicen que el papelito no sirve para nada. Pero eso sí, son los que se suben a adorar o son los que se suben a predicar. Porque para ellos todo está bien y lo que cuenta, dice, es el amor. Y si se aman pueden vivir juntos. No. El Señor Jesucristo le reveló su vida a esta mujer. Y le dijo, has dicho verdad, eso te lo reconozco, porque 5 has tenido y con el que vives ahorita ni siquiera estás casada. Tampoco es tu marido. Pero hablas de adoración. Fíjese cómo dice aquí. El versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Que ahí es el lugar. Jesús le dijo, escuche. Esto es lo que Jesús le dijo a la mujer. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene, escuche lo que le dijo a la mujer. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene y la hora llegó. ¿Se recuerda usted cuando la iglesia, cuando los templos estaban abiertos y usted decía para el siguiente servicio voy? ¿Se recuerda usted cuando, verdad, se le hacía la invitación, hermano, no deje de congregarse, venga, alabemos al Señor juntos? ¿Y qué decía usted? Es que estoy bien ocupado, hermano. Es que el negocio que tengo me mantiene muy ocupado, para el otro servicio voy. ¿Se recuerda usted cuando el Señor le dio un cargo para que usted sirviera en la iglesia, para que usted sirviera en medio de la congregación, sirviera a Dios, y usted cambió ese cargo por las migajas que el mundo le ofrece? Sea de placer, de entretenimiento, de deporte, de lo que sea, usted lo cambió. Y cuando llegó esta pandemia, cuando llegó este asunto del coronavirus,
que hoy a todo mundo trae asustado, a todo mundo trae amedrentado, corriendo de un lado para otro, tratando de encontrar insumos, tratando de encontrar víveres, tratando de encontrar todo. Es más, a hoy que usted se quedó sin trabajo, usted desearía o está deseando que el templo estuviera abierto, o quizás usted ha sido el primero que dijo, pero ¿por qué van a cerrar el templo? Hoy es cuando debe de estar abierto. La hora viene y la hora llegó, mi amado hermano, que ni en un templo, ni en otro, ni aquí, ni allá, porque están cerrados. Mas sin en cambio, escuche esto. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Fíjese lo que dice el Señor Jesús. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo a la mujer samaritana. ¿A qué Dios adoras? Porque si usted le pregunta a quien sea en la calle, por lo general casi toda la gente cree en Dios y la gente dice que sí. Pero yo le pregunto, ¿en cuál Dios usted ha depositado su confianza? Yo le preguntaría a esta actriz mexicana, ¿verdad?, que dice sentirse orgullosa de su fe católica, ¿a qué Dios adoras? Porque si te arrodillas delante de cualquier santo, si te arrodillas delante aún de la Virgen, si te arrodillas aún delante de esa imagen que dicen que es Cristo, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el que hizo los cielos y la tierra, el creador de los cielos y la tierra. El Dios verdadero es el que cubre con su presencia bendita todo el universo y todo este mundo. El Dios verdadero es el que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que tú te arrepientas y tengas vida eterna en Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿a qué Dios usted adora? Porque hay muchos que están adorando dioses, pero hay muchos que se han arrodillado delante del Dios dinero. Hay muchos que se han arrodillado delante del Dios entretenimiento, delante del Dios deporte, delante del Dios del trabajo, delante del Dios del orgullo, delante del Dios de la lascivia, delante del Dios de la envidia, del rencor, del odio. ¿A qué Dios tú estás adorando? Mire lo que dice. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y esta es palabra de Jesús. Jesús es quien dijo estas palabras. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, escuche bien, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este es el tiempo, mi amado hermano. Este es el tiempo que Dios ha permitido para que los verdaderos adoradores le adoremos al Padre. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Déjeme y le digo otra cosa. Dice la Escritura que Dios no habita en templos hechos de piedra por manos de hombres. Dios habita en el corazón de todo aquel que le ha aceptado, que ha aceptado a su Hijo Jesucristo. Porque bien puedes haber aceptado a la Virgen, puedes haber aceptado a cualquier otro santo. Pero Jesús envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en el Hijo, no es en nadie más. Así que dice esta Escritura, ¿verdad? Mas la hora viene y ahora es. Fíjese nada más, mi amado hermano, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que te invito a que, si no lo has hecho, lo hagas. Levanta un altar de adoración en tu hogar, con tus hijos, con tu esposa.
y adora al Señor, en espíritu y en verdad. El gran problema del día de hoy es que muchos predicadores han enseñado y siguen enseñando que ellos son los ungidos y que la unción de Dios solamente está en ellos. No. Si tú has entregado tu vida a Cristo, tú eres un ungido por Dios. Tú eres el que puedes y debes adorar a Dios en espíritu y en verdad. No necesitas una multitud para poder adorar. No necesitas un grupo tocando música ruidosa donde no paran de brincar los jóvenes y dicen que de esa manera adoran. No. La verdadera adoración es en espíritu y en verdad al Padre. Termina diciendo versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mi amado, es necesario que le adoremos. Es necesario que adoremos al Señor. Es necesario que dejemos nosotros de lado, ¿verdad?, las tristezas, que dejemos de lado el estarnos quejando que porque pues la situación está muy difícil. Este es un tiempo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Te animo, te invito. Así como dice el Salmos 23, mi amado hermano, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Deposita tu confianza en el Señor. Y una manera de adorar a Dios en espíritu y en verdad es creyendo en su palabra, es creyéndole a Dios. Cuando Él ha dicho que Él suplirá todas nuestras necesidades según su riqueza en gloria. Cuando Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Que Dios te bendiga, un abrazo, un saludo. Y por supuesto, ¿verdad? Te invito a que alabes el nombre de Dios. Hasta pronto.